Bueno, mi nombre es Diego Vejero, estoy en el equipo de gobierno de AWS, el equipo de sector público, y tengo la suerte de poder trabajar con entidades a nivel de las tres niveles de gestión, ¿no? Tanto a nivel nacional, como a nivel regional, como a nivel local, ¿no? Esta relación pues, me permite tener muchas conversaciones con vosotros, ¿no? Con clientes como vosotros, y donde me contáis pues, cosas como que todo el tema de la transformación digital y de cómo llegar a la mejor la experiencia del ciudadano, pues queréis un poco coger el módulo, el modelo de Amazon, ¿no? Un poco que hacemos en Amazon, ¿no? Entonces, ¿cómo desde Amazon os podemos ayudar? Bueno, pues en primer lugar, para poder ayudaros, estaría el tema de la seguridad, ¿vale? Dentro de AWS contamos con más de 140 certificaciones de cumplimiento normativo en base a seguridad. Destacamos de él, sobre todo, el tema del esquema nacional de seguridad, ¿vale? Comentaros que tenemos el nivel alto, ¿vale? Y además también comentar que trabajamos muy estrechamente con el CCNCER, ¿vale? Desarrollando guías de configuración de los servicios sobre AWS. ¿Cómo también podemos ayudaros? Bueno, pues el tema de la región también es muy importante, ¿no? El tema de tener los servicios alojados en España directamente con las mejores latencias y también la parte de sostenibilidad, que es muy importante. O sea, ahora mismo pensad que, según un estudio nuestro, tenemos que la misma carga funcionando en un cloud como AWS puede ser hasta 4 veces más eficiente desde el punto de vista de huella de carbono. También es fundamental, cuando empezamos a trabajar en estos proyectos, el tener una gobernanza del dato, ¿no? El tener claro cuál es la foto final de cómo vamos a montar nuestros servicios de datos futuros para tener ya desde el inicio la mejor estructura montada. También un punto muy importante que me gustaría destacar es la parte de la formación. Es muy importante diseñar un plan de capacitación que permita que nuestros equipos técnicos tengan el conocimiento necesario para poder desarrollar los proyectos. Os dejo un poco de recuerdo, una lista de cuáles serían un poco los siguientes pasos. Me centro en el primero, segundo y tercero, que serían para mí el tema de centrar al ciudadano en el foco, pues está muy alineado con la cultura de AWS y de Amazon, de centrar al cliente en el centro de lo que hacemos y luego trabajar hacia atrás. Luego es muy importante también la parte de cambio organizativo, lo veremos ahora en el ejemplo de AOC, y por último pues contar con partners que tengan experiencia y capacidad para que el proyecto pues pueda seguir adelante, ¿vale? Con todo esto pues me gustaría dar paso a Rubén Cortés, que es el subdirector de operaciones de la AOC. Gracias, Diego. Bueno, yo soy Rubén, gracias por aguantar a estas horas. Ya veréis cómo vale la pena. Sergio os va a explicar muy bien todo lo que estamos haciendo ahora, que además nos hace mucha ilusión. Veo bastantes amigos por aquí, los amigos de la UOC, los amigos de Claranet, de OpenTrends, Seidor OpenTrends, gracias por estar aquí. Yo os explico un poquito qué es AOC, aunque muchos ya nos conocéis. AOC somos un organismo público destinado a ofrecer servicios a las administraciones públicas catalanas, tanto a la Generalitat de Cataluña, al Gobierno autonómico, como a todos los ayuntamientos de Cataluña. Damos servicio a 2.250 entes redondeando, de los cuales unos 1.000 son ayuntamientos, unos 200 pertenecen al sector público de la Generalitat, universidades y otros entes públicos, consejos comarcales, diputaciones, etcétera, etcétera. Gestionamos más de 1 millón de transacciones al día. Esto nos provoca pues, ciertos problemas de estrés que estamos solucionando con este paso al cloud. Y aparte de esto, pues garantizamos, tal y como estamos ahora con estos primeros pasos que hemos dado, ya estamos en un 99,7% de disponibilidad, que para nosotros, sector público, pues es mucho. Además, somos de los pocos que lo tenemos registrado, lo publicamos y además garantizamos más allá del 97%. ¿Qué soluciones ofrecemos? Pues soluciones comunes de administración electrónica, todo aquello que necesita un ayuntamiento o la propia Generalitat de Cataluña, universidades, pues notificaciones, el tablero electrónico, herramientas para integrarse con su gestor de expedientes, interoperabilidad, etcétera, etcétera. Básicamente, estas líneas de trabajo que veis aquí. ¿Con qué arquitectura base? Al final, la arquitectura base, si nos centramos en un ayuntamiento, el ayuntamiento trabaja con su gestor de expedientes y el gestor de expedientes necesita varios módulos sobre los cuales apoyarse. Nosotros estamos ahora mismo en la fase de construir este gestor documental
que es una de las cosas que os va a explicar Sergio, que ha sido la punta de lanza de toda nuestra transformación hacia Amazon o hacia la nube pública, tanto Amazon como con otras nubes. Aparte de esto, tenemos todos los otros servicios con los que este gestor de expedientes de los ayuntamientos pues se tiene que integrar en todas las fases del procedimiento administrativo que tiene un ayuntamiento. Pero es muy importante esto del gestor documental, porque para nosotros ha sido un dolor de cabeza en los últimos años. Gestionamos más de 100 millones de documentos, con lo cual tenemos que garantizar que estos documentos pues, se preservan con total garantía, que no se pierden, que son accesibles y además con una capacidad de crecimiento prácticamente infinita, siempre y cuando la cartera y el presupuesto lo permita, ¿no? Y gracias a este proyecto estamos evolucionando todo el resto de aplicaciones, con las características propias de lo que tiene el sector público, ¿no? Garantizar los procesos transparentes de contratación, toda la seguridad jurídica, seguridad tecnológica, y que nuestro cliente final, al final de todo, aparte de nosotros trabajamos directamente con administraciones que podrían ser nuestro cliente primero, ¿no? Pero visto desde el punto de vista global, nuestro cliente final es el ciudadano, y el ciudadano no le expliques que va a pedir una ayuda y que el servicio no está disponible, porque esto puede tener consecuencias políticas y políticos que al final son nuestros responsables y a los cuales nosotros nos debemos y tenemos que trabajar bien para que esto no suceda, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en estos últimos años? Pues antes de hacer esta transformación, pues lo que os decía, era un dolor de cabeza mantener este gestor documental, era un dolor de cabeza mantener esta capacidad de disco, esta capacidad de computación y escalar todos nuestros servicios cuando había un problema. Esto tuvo su máximo exponente y su máximo, digamos, la máxima crisis en época de pandemia, cuando hubo ciertas ayudas pues, que se tenían que lanzar de un día para el otro, pero políticamente era necesario lanzar estas ayudas y claro, los técnicos que estamos en el último eslabón de la cadena pues sufrimos las consecuencias. Esto fue nuestro empuje final para hacer esta transición hacia la nube que ya estamos realizando y que ahora Sergio pues, os va a explicar cómo la estamos trabajando con todo lujo de detalles. Gracias. Vale, ¿se me escucha, verdad? Vale, perfecto. Bien, en primer lugar querría agradecer a los compañeros de AWS la magnífica oportunidad que nos brindan de poder compartir el camino que llevamos recorriendo en AOC en nuestro proceso de transformación al cloud. Hemos participado en las ediciones del 2019, del 2022, del Summit, y ahora es todo un honor estar aquí al otro lado y poder, bueno, aportar de alguna manera nuestro granito de arena a esta edición. Una vez Rubén nos ha hecho una pincelada de lo que hacemos en AOC y un poquito quiénes somos, nos gustaría dedicar el resto de la presentación a argumentar y a defender una idea en la cual tenemos una fuerte convicción en AOC, y es que las administraciones públicas debemos hacer un uso intensivo del cloud público. Mirad, en nuestro día a día, como comentaba Rubén, colaboramos de manera activa con muchas administraciones y aún notamos que muchas de ellas tienen dudas, incluso ciertos recelos a la hora de elegir el cloud público para alojar sus aplicaciones, especialmente si estas son críticas. Os vamos a mostrar a lo largo de la presentación varios ejemplos de servicios críticos que gestionan datos sensibles de AOC y que llevan en el cloud público desplegados varios años. Vamos a aprovechar estos ejemplos para ilustrar lo que en AOC entendemos como el auténtico cloud y vamos a ver qué ventajas y qué potencial tiene. También vamos a compartir todos nuestros mayores aciertos y también nuestros mayores errores, con el objetivo un poco de que tengáis, aquellas administraciones que tengáis dudas, os animéis y deis el paso. Bien, nosotros en AOC lo que creemos es que para que las administraciones públicas podamos ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía, el cloud público debe ser nuestro mejor aliado. Como comentaba Rubén, en el 2018 teníamos una fase de crecimiento en el consumo de nuestros servicios que ya venía en una tendencia bastante alcista en aquellos años, que nos estaban provocando problemas de disponibilidad y de rendimiento en servicios críticos. En aquel momento, nuestra dirección tomó una decisión valiente, pero que se demostró totalmente acertada, que fue apostar por el cloud público para solucionar estos problemas de rendimiento y garantizar la disponibilidad de nuestros servicios críticos. Uno de estos servicios, que fue el primero a modo de piloto para coger experiencia y conocimiento del cloud, fue el servicio Hestia. Hestia lo que permite es la gestión de todas las actividades, recursos
proyectos, prestaciones del ámbito social. Para quien no conozca este ámbito, os diremos que los servicios sociales básicos cubren aspectos como, por ejemplo, la renta mínima de inserción, la pobreza energética, la violencia de género, el maltrato infantil, inmigración, atención domiciliaria, etcétera, etcétera. Además, es un aplicativo que, para que veáis un poquito su dimensión, os diremos que está dando servicio a más de 2.200.000 ciudadanos, agrupados en 550.000 expedientes de atención primaria. El expediente de atención primaria es el domicilio familiar. El aplicativo, como decimos, lo utilizan más de 6.200 profesionales en turnos de 24 horas. Como podemos ver, estamos delante de un contexto crítico y además que gestiona datos altamente sensibles, lo que nos obliga a extremar las medidas de seguridad y el cumplimiento normativo, especialmente en el ámbito de protección de datos. Pues esta fue nuestra primera experiencia en el cloud público. Además fue un caso de éxito que nos brindó una oportunidad importante, que fue obligarnos a resolver dos de los principales escollos que probablemente tengamos que enfrentarnos en las administraciones públicas que adoptamos el cloud, que fueron, por un lado, la licitación del pago por uso y, en segundo lugar, el tema el cumplimiento normativo de la protección de datos. Comentaremos al final de la presentación con un poco más de detalle estos dos aspectos. Como os decía, el caso de uso de Hestia fue un éxito y, como consecuencia de ello, decidimos que a partir de entonces todos los nuevos servicios que fuéramos desarrollando, incorporando en nuestro catálogo, que lo fuéramos directamente desarrollando y desplegando en el cloud público. Y fruto de esta decisión llegaron dos servicios en el año 2021, que fueron Decidim, que es nuestra plataforma de participación ciudadana, y Bustia Ética, que es nuestra solución de buen gobierno e integridad institucional. Ambos servicios tenían un calendario bastante crítico y que pudimos cumplir gracias a los servicios de valor añadido que nos aporta el cloud público. Pero sin lugar a dudas, de esta primera fase que llamamos de adopción al cloud, que va del 2018 al 2021, nuestro principal hito fue el desarrollo y la puesta en marcha del servicio DESAL. DESAL lo que nos permite es crear un repositorio transversal a toda la organización en el cual podemos alojar todos los documentos que vamos generando. La mayoría de nuestros servicios, de nuestro catálogo, genera documentos electrónicos. Hasta la llegada de DESAL, cada uno de estos servicios tenía su propio repositorio y tenía una gestión totalmente aislada y totalmente estanca. DESAL nos permitió, por un lado, crear un modelo de gestión documental común, nos permitió enriquecer los documentos con un catálogo de metadatos que nos permite clasificarlos y categorizarlos y aplicar, por ejemplo, políticas de retención universales. Además, podemos compartir estos documentos con terceros organismos gracias a la compatibilidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Disponemos también de un buscador avanzado que nos permite conocer los documentos de un ciudadano o de una empresa. Se trata, por lo tanto, de un servicio también crítico. Si DESAL cae, arrastramos la práctica totalidad de los servicios de AOC. Es un servicio que maneja datos sensibles. Al final, la mayoría de nuestros servicios trabajan con datos confidenciales. El hecho de guardar el documento, que es al final la foto final de estos documentos en DESAL, nos obliga de nuevo a extremar las medidas de seguridad. Comentaros, por cierto, que tanto en el caso de Hestia, que veíamos antes, como en el caso de DESAL, estamos trabajando con la Agencia Catalana de Ciberseguridad para poder certificarlos de cumplimiento con el nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad a final de año. Bien, para que veamos un poquito la dimensión del servicio, comentaros que estamos gestionando actualmente más de 110 millones de documentos, de más de 2.200 organismos, como comentaba Rubén, y además tenemos actualmente 15 servicios ya integrados. Todos estos números crecerán de manera muy significativa en los próximos meses cuando abramos el servicio a las propias administraciones para que lo puedan nutrir con sus documentos y sus propios aplicativos. Mirad, esto que tengo aquí detrás es lo que en AOC entendemos como el auténtico cloud. Mucha gente cree que el cloud consiste en coger nuestros servicios tradicionales que tenemos en local y con algunos ajustes desplegarlos en el cloud. O también podemos considerar el cloud, ¿no?, el cloud típico híbrido, que no deja de ser una evolución de la virtualización de toda la vida. Nosotros entendemos realmente el cloud con una arquitectura como esta que tengo aquí detrás, que llamamos Event Driven. Esta arquitectura lo que nos permite es, gracias a Amazon, por cada petición que realicen nuestros usuarios, Amazon va a crear al vuelo
directamente toda la infraestructura necesaria para poder ejecutarla. Y lo que es más increíble es que va a poder hacerlo con independencia del número de peticiones que recibamos, por muy escalofriante que sea ese número. Y lo va a hacer en un tiempo prácticamente imperceptible. Pero esta arquitectura está desplegada en 3 CPDs, separados geográficamente más de 50 kilómetros, lo que nos garantiza la disponibilidad incluso en el caso de desastres naturales. Bien, pues esto que difícilmente podríamos tener en un CPD tradicional, lo podemos tener además con un coste mucho más económico que su posible equivalente en el CPD local. Con lo cual conseguimos de alguna manera cuadrar ese círculo, ¿no? Tenemos alto rendimiento, alta disponibilidad, máxima escalabilidad y mínimos costes. Más ahorro de costes. Esta arquitectura que vemos aquí detrás es lo que llamamos autogestionada por Amazon, lo que significa que las típicas tareas de mantenimiento que van a hacer nuestros técnicos, ¿no? Nuestros DBAs, actualizar versiones nuevas de las bases de datos, de los motores de búsqueda, típicas tareas pues, periódicas, ¿no? de parches de seguridad, todo eso nos lo vamos a ahorrar, con el correspondiente también ahorro de costes. Pero vamos a intentar aterrizar un poco todo este potencial, todas estas ventajas y todos estos beneficios con casos más reales del DESAL, ¿no? Como comentábamos, tenemos actualmente 110 millones de documentos. Nos implica unos costes mensuales de 7.000 euros. Viendo que estos costes eran realmente muy comedidos, nuestra dirección, a finales del año pasado, decidió que todos los documentos históricos que en principio teníamos previsto eliminar porque no teníamos capacidad para poder mantenerlos de manera indefinida en nuestros CPDs locales, decidimos estos históricos migrarlos a DESAL. Durante 10 días estuvimos ejecutando 150 procesos de carga concurrentes. DESAL no lo notó, no tuvo ningún tipo de afectación. En cuanto a la disponibilidad, deciros que desde su puesta en marcha, en octubre del 2021, no hemos tenido ningún tipo de incidente destacable y que incluso cuando desplegamos nuevas versiones no nos enteramos en cuanto, o sea, que el servicio continúa disponible. No hay ningún tipo de afectación. Insisto que es un servicio crítico. Cualquier tipo de problema de disponibilidad arrastrará al resto de servicios de la casa. Pero hay más ventajas todavía. Hay más ventajas. Productividad. Pudimos hacer el desarrollo y la puesta en marcha en un tiempo de 9 meses, lo que para nosotros fue todo un hito. Y seguridad y cumplimiento normativo. Quizás de manera contraintuitiva, gracias a la suite de servicios de seguridad que nos ofrece AWS, nuestros servicios pueden ser más seguros incluso que en local. Conseguimos, insisto, que de cara a la certificación de la que os hablaba del Esquema Nacional de Seguridad, tenemos mucha base ya realizada gracias a estos servicios de AWS. Bien, creo que son suficientes motivos o suficientes beneficios y ventajas como para animarnos a dar ese paso. Bien, a finales del 2021 teníamos ya varias experiencias, como hemos visto, en el cloud público y además experiencias todas ellas de éxito. Sin embargo, entendimos que para poder acometer un proceso de transformación a gran escala de todo nuestro catálogo, nos faltaba algo. Entendimos que en cada migración partíamos de cero. De alguna manera, siempre de manera recurrente, teníamos las mismas dudas, ¿no? ¿Qué orden debíamos migrar los servicios? ¿Quiénes de nosotros debíamos participar en las migraciones? ¿Qué tipo de herramientas de seguridad deberíamos implementar? Etcétera, etcétera. Entendimos que lo que nos faltaba es lo que llamamos un plan estratégico de migración al cloud. Mirad, si vuestros organismos, vuestras organizaciones tienen un conjunto, un catálogo mínimamente amplio de servicios, definir este plan estratégico debe ser nuestra primera tarea. Y este plan estratégico, además, debemos hacerlo personalizado y adaptado a la realidad de nuestra organización, de acuerdo de alguna manera a nuestro contexto y a nuestras necesidades. En nuestro caso, lo que hicimos fue apoyarnos en el amplio ecosistema que tiene AWS de partners, especialmente en aquellos que tienen más experiencia en procesos de transformación de esta envergadura. Por cierto, permitidme, por favor, que agradezca a uno de ellos, en el concreto, que es Claranet, el papel fundamental que ha tenido. Es nuestro mejor compañero de viaje. Os explico ahora un poco los principales elementos que cubre nuestro plan estratégico de migración al cloud. El primero, sin duda, el más significativo, fue una reorganización completa de todo el área de IT. Inicialmente nosotros teníamos dos grandes unidades, desarrollo de proyectos y sistemas.
lo que hicimos fue crear nuevas unidades como la de arquitectura, la de soporte técnico, la de seguridad o la de calidad y gobernanza, de la manera que pudiéramos estar más adaptados un poco a las dinámicas que se llevan hoy en día. Pero no solamente el área de IT se tiene que hacer un esfuerzo de adaptación. Áreas como, por ejemplo, gestión económica, contratación, asesoría jurídica, van a tener que hacer también este esfuerzo. En nuestro caso, para poder llevar a cabo toda esta reorganización, que de alguna manera fue una especie de revolución, fueron 3 factores clave para que la pudiéramos acometer con éxito y en la menor brevedad de tiempo. El primero fue un gran liderazgo y una implicación total de nuestro equipo directivo. Mirar, este tipo de procesos de reorganización, esta adaptación al cloud, nos va a generar tensiones, nos va a generar dudas, incertidumbres, porque debemos cada uno de nosotros asumir nuevas funciones, nuevos roles, nuevas tareas, nuevas metodologías de trabajo. Vamos a tener que colaborar con nuevos proveedores y todo esto va a generar estas tensiones que comento. En nuestro caso, para vencer todas estas dificultades, insisto que fue clave el papel que ha jugado en todo momento nuestro equipo directivo. El segundo aspecto clave, o la segunda, de alguna manera, factor, ha sido en todo momento la paciencia y la confianza que nos ha trasladado el equipo directivo a los técnicos. Mirad, el proceso de adaptación al cloud no va a ser inmediato, no va a dar resultados a corto plazo. Los resultados van a llegar, pero necesitamos tiempo para poder madurar todas estas adaptaciones que estamos diciendo. Es importante que mientras no llegan estos resultados, podamos trabajar con ese clima de confianza del que comento. Y hay un tercer factor clave que también es muy importante, que es la formación, como comentaba Diego. Mirar, en cualquier organización que adaptamos cualquier tecnología nueva, la formación interna juega un papel clave. En nuestro caso, y en el caso de AWS, me atrevería a decir que juega un papel crucial. En nuestro caso, dirección diseñó un plan de capacitación muy completo que cubría, entre otras cosas, los 4 cursos de formación oficiales de AWS, los iniciales y avanzados tanto de desarrollo como de arquitectura. Y todo el área de tecnología, todos los miembros los realizamos. Y además otras cosas. ¿Por qué creo que es tan importante, ¿no?, este plan de formación? Muchos de nosotros, cuando hacemos nuestra primera aproximación al cloud, a AWS, creo que experimentamos probablemente 2 sensaciones, ¿no? La primera es la de sentirnos abrumados por un catálogo prácticamente ilimitado de servicios que no acabamos de entender qué papel juegan, cómo los podemos combinar o las cantidad de opciones que ofrecen. Pero el segundo, quizás aún más importante, es un sentimiento, de alguna manera, de rechazo, de amenaza, de sentirnos que de alguna manera vamos a ser sustituidos por el propio Amazon, ¿no? Y esto nos genera que veamos a Amazon, a los servicios de AWS como un enemigo, ¿no? La formación va a tener ese papel clave porque, por un lado, nos va a servir de mapa que nos va a guiar para que entendamos del catálogo de servicios qué papel juega cada uno y cómo los podemos combinar para obtener aquellas ventajas y aquel potencial que veíamos antes. Pero además va a tener un papel fundamental y sorprendente. Vamos a entender que, lejos de que AWS sea nuestro enemigo, nuestra amenaza, es nuestro mejor aliado. Nuestro mejor aliado para que, por ejemplo, podamos simplificar y automatizar tareas de bajo valor. Para que, por ejemplo, podamos enriquecer nuestros servicios con ese catálogo de soluciones que ofrece de alto valor. Lejos de ser, insisto, una amenaza, va a convertirnos en mucho mejores profesionales, mucho más productivos y además al negocio vamos a poder ofrecer mucho más valor. Mirad, un segundo punto clave en nuestro plan estratégico ha sido todo el tema del nuevo modelo, la nueva arquitectura de CPDs. En 2018, cuando estuvimos teniendo esos problemas que hablábamos de rendimiento, iniciamos varias iniciativas, ¿no? Una fue el despliegue en el cloud público del Hestia, pero además arrancamos un cloud privado que nos tenía que servir como, de alguna manera, disaster recovery de nuestro principal, de CPD, y además nos debía permitir más agilidad y más flexibilidad de cara a arrancar nuevos desarrollos. Bien, a lo largo de la experiencia, de lo que hemos visto con Hestia y con Decidim y Búsqueda Ética y todas las soluciones que íbamos haciendo en el cloud, entendimos que realmente no había ninguna ventaja de seguir apostando por el cloud privado y que podíamos
la práctica totalidad de nuestro catálogo de servicios, desplegarlo directamente en el cloud público. Con lo cual, lo que hemos ido haciendo es potenciar cada vez más el cloud público. Nuestro objetivo a corto plazo es eliminar el CPD local, el tradicional, el principal que teníamos, y más de cara a medio plazo, de cara al año 2025, minimizar el uso del cloud privado hasta que quede prácticamente en un papel residual. En cuanto a estrategias de migración, de las diferentes estrategias que más o menos en la industria se utilizan, nosotros priorizamos dos. De hecho, básicamente una, que sería una transformación profunda, una rearquitectura de nuestros servicios para que sean lo que llamamos cloud nativos. ¿De acuerdo? Que sean esa arquitectura que veíamos antes, Event Driven, del DESAL. De manera excepcional y solo de forma temporal, hasta que tengamos el tiempo suficiente para hacer la transformación completa, vamos a aceptar en algunos casos lo que se conoce como un lift and shift o un rehost, que consiste básicamente en coger un servicio en local y trasladarlo al cloud con pequeños ajustes. Mirad, vamos a hablar ahora de un tema técnico que también tiene un papel crítico, que es el concepto de landing zone. Antes de que nos pongamos a migrar cargas de trabajo al cloud público, hay un elemento que tenemos que diseñar y que tenemos que implementar. Es el concepto de landing zone. Nosotros, para que os hagáis una idea de la dimensión de este elemento, hemos tardado 6 meses en diseñar y en implementar el nuestro. Lo hemos puesto en marcha este mes de abril, pero desde entonces hemos podido acelerar de manera muy significativa el ritmo al que podemos ir migrando servicios al cloud público. Para que os hagáis una idea, en las próximas semanas y hasta el mes de septiembre tenemos previsto migrar 6 nuevos servicios de nuestro catálogo en AWS. 3 de ellos son Core. Vamos a ver ahora un poquito con más detalle qué es lo que nos aporta o qué es lo que resuelve esta landing zone. Básicamente 6 aspectos. Uno, el primero, sería el networking. Vamos a poder establecer las comunicaciones, ya sea vía VPNs o Direct Connects, entre nuestros CPDs locales y AWS, constituyendo lo que se conoce como el cloud híbrido. Además, vamos a poder canalizar todo el tráfico de Internet, tanto entrante como saliente, y eso nos va a permitir que podamos inspeccionarlo con herramientas de seguridad. También vamos a poder establecer un perímetro de seguridad que proteja todas nuestras cargas de trabajo. A nivel de cumplimiento normativo, deciros que vamos a resolver todo lo que serían los eventos de auditoría, todos los logs, los periodos de retención, el bloqueo de estos logs, la inmutabilidad de estos logs, todo esto de forma centralizada. Lo vamos a hacer una única vez en la landing zone y automáticamente todos los servicios que vayamos migrando van a tener este tema resuelto. Y un tema más y también importante, la observabilidad. Si ya en un CPD local la observabilidad es un tema crítico, importantísimo, en el cloud aún cobra mucho más protagonismo y aún es mucho más necesario para que el día que alguno de nuestros aplicativos tenga cualquier tipo de incidente, podamos averiguar rápidamente cuál es el origen de ese problema. Y he dejado para el final 2 que me gustaría profundizar un poquito más, que son el de la gobernanza y el del plan del backup. En cuanto a la gobernanza, deciros que actualmente tenemos 8 cargas de trabajo en AWS, y que para gestionar estas 8 cargas de trabajo, ¿vale?, estos 8 servicios diferentes, actualmente tenemos ya 43 cuentas y que el año que viene superaremos el centenar. Gestionar esta cantidad de cuentas con sus correspondientes roles, permisos, es una tarea realmente titánica, tediosa. Pero es necesario hacerlo así porque el hecho de segmentar las cargas de trabajo en tantas cuentas nos va a permitir un control exhaustivo. Vamos a poder tener perfectamente identificados los responsables, los servicios, los ámbitos, los entornos de cada carga de trabajo. El control de costes. Bien, para poder gestionar todo esto y además poder conjugarlo con la flexibilidad y la agilidad que requieren nuestros equipos de desarrollo, hay una suite de servicios que resuelven esta aparente incoherencia entre flexibilidad y control, que son los servicios de Organizations, Control Tower y AWS Config. Lo resuelven de manera magistral. ¿De qué manera? Básicamente nos ofrecen agrupar nuestras cuentas en una jerarquía, en nuestro caso básicamente por entorno, desarrollo, preproducción, producción, entornos de laboratorio, y vamos a poder aplicar reglas de control transversales a todas esas ramas. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea de lo que estoy hablando,
deciros que podemos llegar, por ejemplo, a la rama de producción y podemos decidir que todos nuestros buckets de S3 no puedan ser públicos, o que todas nuestras bases de datos tengan un backup reciente, o que nuestros puertos SSH de nuestros servidores estén cerrados, que tengamos, por ejemplo, que rotar las credenciales cada cierto tiempo. Todo este tipo de reglas, que son centenares, las vamos a poder aplicar de manera transversal. Y el segundo ejemplo que queríamos destacar, podríamos hacer decenas de ejemplos, pero este nos parecía muy gráfico, muy sencillo de implementar, pero muy potente, creemos, en su concepto. AWS ofrece multitud de soluciones para poder tener RTOs y RPOs prácticamente de cero. Nosotros ya hacemos uso de los backups que por defecto tienen todas las bases de datos, pero de manera adicional generamos cada noche un full backup y hacemos un export de todas las bases de datos y centralizamos esos backups en la cuenta de backup, en la cual solamente los compañeros de seguridad tienen acceso. Y la particularidad que tienen estos full backups es que son inmutables, están bloqueados en modo lectura. Esto nos protege ante cualquier tipo de ataque. Hasta que no venza el periodo de retención de estos backups, que está definido en 6 meses, no podemos eliminarlos. Y esto nos protege, por ejemplo, de una manera muy sencilla y a muy bajo costo, de ataques, por ejemplo, de tipo ransomware. Mirad, los dos aspectos que hablábamos antes que resolvimos con el Estia. La parte de contratación, una problemática que las administraciones públicas debemos resolver para poder trabajar en el cloud. En nuestro caso, la fórmula que hemos encontrado más correcta, la que mejor encaja, es hacer un acuerdo marco con un proveedor, un partner oficial de AWS, y a partir de ese acuerdo marco derivamos lo que llamamos contratos basados. Cada mes vamos a adjudicar un contrato basado, que es una operación muy rápida de hacer a nivel de contratación. Vamos a adjudicar un contrato basado con los costes que incurramos en aquel mes. Y el segundo tema, que también han comentado en la sesión anterior, un tema muy importante, que es todo el ámbito del cumplimiento normativo, especialmente de protección de datos. Nosotros lo que hacemos es, en el subencargo de tratamiento de datos que firmamos con el partner, añadimos aquellas recomendaciones que hace el Comité Europeo de Protección de Datos. Aquí quizás es uno de los temas necesarios y que más hay que trabajar para poder para poder migrar nuestras cargas de trabajo al cloud público. En cuanto al roadmap, vamos a continuar este 2023, aparte de esos 6 servicios que os decía que llegarán en las próximas semanas, estamos iniciando nuestra primera experiencia en el ámbito de la inteligencia artificial generativa. Estamos desarrollando y poniendo en marcha nuestro primer chatbot que nos va a servir para dar soporte al servicio de identificación digital para la ciudadanía. También vamos a empezar en los próximos meses a trabajar en el Data Lake de las administraciones públicas catalanas, que va a complementar nuestra solución actual de analítica de datos. Tenemos actualmente un Data Warehouse y nuestra solución de Business Intelligence. De cara al 2024 va a llegar el grueso de las migraciones de nuestros servicios. Y además un tema que nos hace especial ilusión, que es la migración de nuestras cargas de trabajo a la región de España. Y de cara al 2025, lo que antes comentábamos, en 2025 nuestra previsión es que todas las cargas de trabajo estén ya desplegadas en el cloud público y que los CPDs locales queden prácticamente para uso residual. Queríamos un poco a nivel de conclusión resumir un poquito los diferentes aspectos que hemos visto. Como comentaba Rubén, los servicios que tenemos publicados en el cloud hemos alcanzado un nivel de disponibilidad del 99,7, teniendo en cuenta que en los últimos años el crecimiento que han experimentado todos nuestros servicios ha sido prácticamente exponencial, con lo cual se demuestra que la decisión de apostar por el cloud público para garantizar el rendimiento y la disponibilidad de nuestros servicios fue una decisión acertada. La planificación, lo hemos comentado. Antes de que empecemos a trabajar con el cloud público, es muy importante que definamos aquel plan estratégico. Y a nivel más técnico, antes de migrar ninguna carga de trabajo, recordad la importancia de la landing zone. La formación, recordemos el papel tan importante que va a tener.
Y luego, por otro lado, queríamos remarcar también el tema de la automatización. AWS ofrece una suite enorme de servicios y soluciones para poder gestionar y automatizar la práctica totalidad del ciclo de vida de nuestras aplicaciones. Debemos aprovecharlo tanto como sea posible. Y finalmente, querría acabar con la misma frase con la que empezaba la presentación, que las administraciones públicas debemos hacer un uso intensivo del cloud público. Muchas gracias por vuestra atención.